Este día se entregó a los tribunales de justicia el exdiputado Baudilio Ichos, que se encontraba prófugo. Él está señalado por el caso Ixpiza Chiquimula. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Ichos, pero antes los dejo con la nota del día. Con traje formal y apoyado en un bastón, el exdiputado Baudilio Ichos, quien tenía orden de captura desde julio de 2016 y se encontraba prófugo de la justicia, se entregó en Torre de Tribunales en el Juzgado Séptimo Penal. El legislador está señalado por el Ministerio Público en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Pisa Chiquimula, por tráfico de influencias, asociación ilícita y fraude por un arrendamiento de su propiedad al Seguro Social y la remodelación. Ichos, durante la audiencia de primera declaración, se defendió. Yo dejé de ser representante de la empresa Siboney Sociedad Anónima. El rostro de Ichos se mantuvo serio cuando los fiscales reprodujeron en audiencia escuchas telefónicas de febrero y marzo de 2015. Ya la otra cuestión, yo espero que ahorita mediano salga, oye, está bien pendiente de todo de eso. Le suplico porque el muchacho estaba bastante preocupado. Sí, hombre, no, yo le dije, como salga yo le hago la traducción a él y a la biblioteca. Oye, mire, un favor, pero favor de cuartos y favor de ciudadano, ¿ah? Fíjense que la gente agradecida con el IX, contenta y todo, porque se tocaron un edificio moderno, pero hay un pero. El calor de acá, de esta capa y de Chiquimula es insoportable. El problema está que los aires están en el antiguo IX estaban, pero falta que colocarlos en el nuevo edificio. La gente en las redes sociales ataca y ataca. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de viernes terminamos la semana con los ojos puestos en los tribunales de justicia, en donde este día se entregó el exdiputado Baudilio Ichos por el caso Pisa Chiquimula. De eso y otros temas hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Ichos. Para profundizar en este tema tenemos en el estudio a Linda García, comunicadora e investigadora. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. También nos acompaña Goyo Saavedra, abogado y analista. ¿Qué tal, Goyo? Hola, buenas noches. Bueno, comencemos con este primer tema, la entrega de este exdiputado que estuvo prófugo de la justicia durante buen tiempo y ahora regresa y quiere aclarar las cosas frente a los tribunales de justicia. ¿Quién fue Baudilio Ichos? Recordemos, un importante parlamentario del oriente del país. Comenzamos por este lado, Goyo. La entrega del exdiputado Ichos, ¿cómo se ve? ¿Es un aporte a la justicia? ¿Es porque las cosas están cambiando en el escenario de los casos que investigó Sisi? Pues yo creo que por la información con la que contamos, lo que me parece es que hay un cálculo político de él y un cálculo de las circunstancias que pueden ser más beneficiosas en la incidencia a una resolución judicial favorable. Creo que en el contexto post-Sisi, pues digamos que resurge a la duda de si no existió o no hubo en algún momento la incapacidad pensada o no pensada de las autoridades para perseguir y alcanzar a las personas que están prófugas y que están prófugas en el territorio nacional, que tienen un renombre importante y que no podrían, digamos, evadir la justicia durante 3 años, como lo está haciendo el exdiputado, sin, digamos, haber dejado algún rastro, una pista de su paradero, ¿verdad? Eso es lo que llama la atención. Y bueno, por supuesto que se da en un hecho positivo. Quedará por ver si lo que no ocurre es que tal vez hay algún otro tipo de motivaciones más personales de él, de tratar de bloquear su huida de la justicia y prefirió tal vez entregarse a esto. Pero a mí lo que me parece a toda costa es que en la era post-Sisi empiezan a aparecer este tipo de personajes que creen o consideran que puede haber un escenario más favorable para la impunidad o para tratar de bloquear las causas en su contra. Que puedan incluso caerse ciertos casos en donde están ellos involucrados. Sí, podría ser una posibilidad. Linda, la entrega de un personaje como Baudilio Ichos, un exdiputado que durante varios años en diferentes legislaturas pues ejerció una influencia muy fuerte desde el Congreso de la República, ¿qué significa para todo el mapa político guatemalteco? Sí, para mí significan 2 cosas. Una, el hecho que aparezca también, conociendo el contexto de Guatemala, habría que estudiar y ver más adelante cómo se desarrolla el hecho de que él se haya entregado, porque puede haber aprovechado no solo el contexto, sino que también después de tanto tiempo haber podido haber
podido hablar con jueces, haber, digamos, hecho su paquete, ¿verdad? Para aprovechar el momento y entregarse. Y efectivamente es la segunda parte, que supo leer el contexto, que creo que es un poco, digamos, oscuro, ¿verdad? O tenebroso, post-CICIG, y el momento también de la comisión anti-CICIG, ¿verdad? Él aparece y hay que recordar también que él no solamente fue diputado, sino, y no solamente está con el caso PISA, sino que tiene otro pasado muy oscuro también, y entonces hay que tomar en cuenta que él va a querer librarse ahorita de todo y efectivamente el momento es ahora. ¿Esto pudiese suponer también la aparición o entrega de otros señalados que se encuentran prófugos de la justicia en este momento? Sí, no me extrañaría que empiecen a aparecer otro par más. Ahora, eso es un reto para el sistema de justicia, porque no es el chiste que aparezcan estos prófugos de la justicia y luego salgan libres, sino que los tienen que procesar. La justicia ahorita se encuentra en un reto, entonces. Sí, la justicia que nos ha quedado bastante de ver en los últimos meses, casi en el último año, efectivamente va a tener un gran reto si empiezan a aparecer estos personajes y también si se les da la cobertura que necesita también en los casos, ¿verdad? Porque si no, las cosas a veces pasan muy debajo del agua, que hay tantas cosas por las cuales estar pendiente en este país que muchas veces ni nos enteramos. ¿Cuál es el reto para el sistema de justicia, Goyo, ahorita que en este momento, en esta era post-CICIG, en donde pudiesen aparecer otros personajes prófugos de la justicia pensando que hay un ambiente más favorable a su causa? Yo creo que sí, el tema de un ambiente más favorable para su causa tiene que ver con pensarse la institucionalidad de justicia y las organizaciones, digamos, de coayuda a la justicia como un todo, como un esquema mucho más amplio que solo el organismo judicial. Y en ese sentido me parece que hay una pérdida muy fuerte en el país, producto sobre todo de que los esfuerzos del Ejecutivo han venido siendo debilitar a toda costa el avance de las causas que podrían tener involucradas a los personajes cercanos, pero aprovechando o trazando esa estrategia, lo que han hecho es debilitar completamente los avances que se habían tenido en la interconexión del trabajo entre distintas instituciones como la PNC, MP, etc. Y entonces la amenaza digamos el reto de la justicia, que es una justicia que falta por consolidar una transformación estructural de ella para poder tener una viabilidad verdadera de una república en donde hay un balance de poderes, no solo tenía reformas pendientes, sino que al mismo tiempo de retroceder los pocos avances que se tenían, los pone en un gran riesgo. Y ese es un riesgo que estamos viendo en este momento, pero que también puede ser una manifestación de ese riesgo, lo que estamos teniendo en el desastre del proceso de comisiones de postulación, en donde la certeza jurídica del proceso está siendo amenazada por la falta de cumplimiento de la ley de la carrera judicial por parte del Consejo, y así le podemos ir sumando, digamos, elementos a algo que está cantado y viene siendo anunciado desde hace años, inclusive antes de que se abortara la reforma al sector justicia. Mucho antes, las organizaciones académicas y muchos entes, digamos, inclusive políticos, habían advertido que había un debilitamiento, o sea, había nacido débil en esta democracia el Poder Judicial y que había un gran riesgo de que este sistema se fuera agravando conforme iba avanzando la conflictividad social y política del país, y por eso es que se plantearon las reformas. Al ser abortadas, lo que tenemos hoy es estar en el limbo y estar tratando de reconstruir una administración de justicia, una institucionalidad que el Ejecutivo en los últimos 2 años se ha dedicado a tratar de retroceder, ¿verdad? Esta débil institucionalidad que vemos reflejado en los procesos de comisiones de postulación, que vemos también una intención de cuestionar lo actuado de la Comisión Internacional en el Congreso de la República, ¿se pueden materializar más adelante en varios casos que se caigan o varios casos que no lleguen a una condena? Sí, completamente. Además que la débil institucionalidad está presente en todos los organismos del Estado, tanto en el Ejecutivo, que va a tener cambios de nombre, nada más, en el Legislativo y también en el Judicial. Y específicamente en el Judicial, en cuanto a los casos, y puesto que por ejemplo en el Ministerio Público no van a haber cambios, al menos de forma inmediata, pues sí, para mí es posible perfectamente que otras personas aprovechen
o que hayan casos que avancen y que no. Es prácticamente volver a lo que teníamos antes, ¿verdad? Antes de la CICIG, que sabemos especialmente en casos de corrupción es en donde empiezan a aparecer o a reaparecer o dejan de avanzar o se obtienen condenas muy débiles, ¿verdad? Que luego veremos. Y entonces al final es como cambiarlo todo para que no cambie nada. Estos meses próximos en donde se va a ver el recambio de las cortes supone una ventana de oportunidad o de riesgo para el sistema de justicia, para que éste sea más independiente o esté más cooptado. ¿Cuál es el escenario que ustedes ven de estos próximos meses en esto que mencionaba Goyo, que pareciera que ya se están contaminando, el diálogo se está volviendo denso, el ambiente dentro de las comisiones de postulación porque no hay claridad? Sí, no hay claridad y hay algunos aspectos de la ley que seguramente Goyo puede aclarar mejor, pero hay muchas ambigüedades y algunas cuestiones que no aparecen. Yo no me quiero centrar tanto en eso, sino que desde lo que podemos hacer desde la ciudadanía, que es vigilar, ¿verdad? Estar vigilantes. Diría la fiscal general. La fiscal general, estar atentos y atentas a lo que está sucediendo todo el tiempo. Eso es un ejercicio que es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas, y es también un ejercicio exigente. Yo creo que desde ahí podemos ir viendo y estar, ¿saben?, como determinando quiénes sí, quiénes son probos, quiénes no, y hacer presión desde las organizaciones y desde la ciudadanía. Eso sería de lo que me siento capaz de decir de este proceso que se nos viene. ¿En qué vamos a poder confiar en los siguientes meses para entregar, digamos, la integración de las Cortes de Justicia? ¿La ciudadanía o la clase política que va a asumir el 14 de enero y que van a integrar el organismo legislativo? Yo creo que esta parte hay que verla sin cálculo político, y ese es tal vez uno de los errores que ha estado polarizando y generando mucha ansiedad en la sociedad. Yo creo que lo que hay que tratar es por velar que dentro de la debilidad que significa el sistema de comisiones de postulación se pueda tener un producto en donde se privilegie la idoneidad y la capacidad de las personas que puedan someterse a la posibilidad de ser parte de esas listas, pero también que se respete la ley. Y esa es, digamos, la parte compleja de ver la responsabilidad que el Consejo de la Carrera y la Corte Suprema tenían de implementar y llevar a cabo la ley de carrera judicial, y que en este momento está siendo un bache, ¿verdad? Hay quienes abogan porque verdaderamente se pone en riesgo el cumplimiento del plazo constitucional, es decir, que asuma unas nuevas cortes y unos nuevos magistrados de las cortes de distinta índole y de distinta categoría el 13 de octubre. Es algo que evidentemente es necesario, pero hay que hacerlo siguiendo la ley. No podríamos cumplir un paso constitucional violando la ley, y ese es un poco el limbo en donde nos encontramos, toda vez que no puede llevarse a cabo la evaluación de jueces y magistrados que establece la ley de carrera judicial para seguir el proceso dentro de la evaluación de las comisiones. Y ese tema es lo que está poniendo en riesgo, bueno, ya casi es un hecho, de que se prolongará el periodo más allá del 13 de octubre. Ahora, pensar qué Congreso tiene que elegirlo sería tener una intención de cálculo político que creo que no hay y no debería existir. Lo que debería existir es que la ciudadanía y los distintos actores sociales lo que privilegien es la calidad, la idoneidad y el buen proceso en cumplimiento de la ley, que genere certeza del cumplimiento de ley, el proceso clave que es la elección de jueces y magistrados, aún con el sistema poco popular y para mí defectuoso, incompleto que tenemos en comisiones de postulación. Goyo, ¿qué piensas de los pronunciamientos que ya se han dado algunos que pues están señalando este incumplimiento, esta inconstitucionalidad en que caería el Congreso de la República de no conformar los listados el 13 de octubre para las Cortes? Es que lo que está demostrando es que la institucionalidad de Guatemala, en palabras que me parece un excelente eslogan, el de nada de un Estado líquido, y lo que necesitamos es construir instituciones fuertes de un Estado sólido, es lo que tenemos, lo que está demostrando y evidenciando. Lo que tenemos es un Estado que no tiene la capacidad de cumplir los plazos y los periodos de reemplazo de funcionarios clave. Inclusive, recordemos que en los últimos en los periodos anteriores de Contralor General, pasamos sin Contralor, que tuvo que haber entrado también el 13 de octubre del año pasado y lo tuvimos hasta abril, o sea, es decir, 6 meses.
de espera para el nombramiento por parte del Congreso del nuevo Contralor General de Cuentas. El proceso anterior de Cortes, igualmente, no se entró con las nuevas Cortes el 13 de octubre, se había incumplido ese plazo, y de igual forma lo tuvimos en periodos duros, digamos, de institucionalidad, como lo fue después del serranazo, en el relevo del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lo que estamos viendo es que las crisis políticas, sumado a la debilidad institucional, nos genera este esquema en donde es difícil cumplir esos plazos. Ahora, pensar que los jueces tienen que cesar y abandonar sus funciones por un vacío como el que nos está generando en la designación y el proceso de selección, eso me parece que no tiene sentido ni en el derecho, ni en la institucionalidad, ni en el cumplimiento de la Constitución, ¿verdad? Bueno, es momento de un corte, vamos a la pausa, volvemos con más de este tema. El Tribunal de Mayor Riesgo D rechazó otorgar arresto domiciliario a Sergio Roberto López Villatoro, el rey del tenis, su hermana Clara Guadalupe y a Eddie Giovanni Orellana Donis, magistrados separados de la Sala de Apelaciones. Los procesados llevan 18 meses en prisión. Durante la audiencia, Orellana Donis denunció que sufría de humillaciones públicas cuando era trasladado a un hospital, y López Villatoro se quejó de la investigación. Yo fui citado, fui invitado en varias ocasiones para llegar a Sisi. El jefe de investigaciones realizó una investigación, presenté las pruebas y se determinó que el apartamento había sido una compraventa. En ese tiempo, les digo, de parte de Sisi, de parte del comisionado Iván Velázquez, me propuso que yo le dieran nombres, o sea, que le dieran nombres de jueces y magistrados corruptos. Y yo le dije que esa no era mi función, la de investigar. El tribunal tiene previsto programar el comienzo del juicio, en este caso, comisiones paralelas. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Volvemos a Sin Filtro, la etiqueta SF Hichos. Estamos hablando en el primer bloque sobre la entrega de este exdiputado Baudilio Hichos ante la justicia. Se le señala por el caso Ixpisa Chiquimula, pero también en la Torre Tribunales usted veía la nota al famoso rey del tenis, este operador político, que bueno, le rechazaron la medida sustitutiva del arresto domiciliario. Pero hablemos del tema de comisiones de postulación y donde los operadores políticos, llámese como quiera, siguen estando presentes y quieren seguir influyendo. Linda, hablabas en el bloque anterior de la necesidad de que la ciudadanía también actúe, sea vigilante, fiscalice el trabajo de las comisiones de postulación, porque estos operadores siguen estando allí al día para tratar de promover a sus candidatos. Sí, efectivamente proponía que la ciudadanía, como ciudadanos, ciudadanas, estemos al tanto de lo que pasa, y también, bueno, yo sé que es muy difícil, y además con la formación que tenemos ciudadana, estar al tanto y además comprender algunas cuestiones constitucionales o algunas cuestiones incluso de cómo se agrava cuando es la próxima legislatura la que tendría que elegir a los mismos magistrados que también operarían, digamos, al mismo tiempo, y no sé si estamos al tanto de qué repercusiones podría tener esto para incluso la gobernabilidad, ¿verdad? Tendríamos varios organismos alineados si esto llegara a suceder. Entonces, por lo tanto, hay que buscar una solución, pues, lo más inmediata, lo más pronto posible. ¿Cómo conectar a la ciudadanía con lo que está ocurriendo en el Congreso de la República y lo que va a pasar en las comisiones de postulación, cuando son procesos bastante burocráticos, muchas veces técnicos, en donde no hay como esa efervescencia de una campaña electoral presidencial, por ejemplo? Desde mi punto de vista, además, como comunicadora, muchísimas cosas se pueden mediar para que sea accesible a la mayor cantidad de la población. Y para mí este es uno de los casos. Es verdad que a veces son cuestiones difíciles de comprender, y al mismo tiempo todo puede ser simplificado para que sea más accesible a las personas. En todo caso, yo sí creo que hay una masa consciente de personas que podría darle seguimiento
a las comisiones o a temas políticos porque de hecho ya se la dan. Entonces es cuestión de articularnos y de ponernos como en sintonía para poder estar pendiente de esto, que efectivamente, como tú decís, no es tan visual como una campaña de presidenciables, pero es tan importante como, ¿verdad? Porque son los administradores de la justicia. Operadores de justicia, Goyo, yo sé que has estado muy de cerca de cómo operan, digamos, los diferentes sectores en comisiones de postulación, siempre fiscalizando ese tema, donde también el Colegio de Abogados tiene una fuerte presencia. Sabemos que no estará tal vez el rey del tenis, pero habrán otros. ¿Cómo se puede limitar la influencia de estos operadores en un modelo, como lo has dicho anteriormente, que permite o que incentiva ese tipo de alianzas? Sí, miren, es un trabajo difícil, y conociendo a algunas de las personas que desde la academia, porque es uno de los roles, o uno de las espacios que la Constitución prevé para integrar las comisiones, creo que el trabajo dedicado por los comisionados, sobre todo los decanos de las facultades de Derecho, que en este caso tienen que estar en ambas comisiones, es un trabajo arduo y definitivamente es un trabajo de generar una andamiaje de acuerdos y de debate, que la ventaja es que en este momento, en esta época, lo que podemos hacer es tenerlo a la vista, ¿verdad? O sea, los debates y las distintas sesiones están siendo públicas, entonces hay posibilidad de fiscalizar esa parte. Lo que es complejo es conocer que en Guatemala no había una cultura de tratar de identificar cuáles son los conflictos de interés o cuáles son las vinculaciones gremiales o profesionales que puedan existir alrededor de estos cargos. Y es algo que en cualquier país del mundo en donde haya una función de este tipo tiene que buscarse hacer. O sea, es decir, la mejor forma de conocerlo es conocer los intereses, la transparencia respecto de las vinculaciones y hacerlas públicas. Eso es lo criticable del modelo en el caso, sobre todo, de quienes son electos o quienes participan, digamos, en el Colegio de Abogados. Que no quiere decir que todo sea malo, digamos. Hay quienes se arriesgan en la profesión, quienes dedican una parte de su tiempo profesional a hacerlo. Lo que hemos visto en otros procesos es que grandes operadores como Roberto López Villatoro, como Gustavo Herrera, prófugo, y de quienes algunos de los medios de comunicación han venido trabajando notas de que podrían estar articulándose con algunos de los comisionados y con diputados, lo que demuestra es que el sistema no solo incentiva eso, sino que lo permite y lo ha venido cimentando. Prueba de ello el caso de comisiones de postulación que nos trajo, digamos, a las cortes actuales que tenemos. Entonces, ¿cómo resolverlo? Resolverlo hay que cambiar el modelo. Ahora, teniendo el modelo actual, lo que toca es apoyar y acompañar a quienes, a costa de su tiempo y de su profesión, están dedicando el tiempo a tratar de hacer un proceso lo más transparente posible. Yo identifico en ello a muchos de los actores que son decanos y que participan en el proceso, y algunos de los miembros que se inclinaron por participar en el Colegio de Abogados y que han venido haciendo esa labor, ¿verdad? Ese debate activo y práctico para tener, digamos, que por lo menos un proceso lo más fortalecido posible. El rector, por ejemplo, Serrano, me parece que ha hecho una labor importante en tratar de conducir el debate a notas más altas, a la tabla de gradación, a los requisitos, a todo este tipo de procesos en los debates. Me parece que es una labor que hay que valorar también, que hay que apreciar. A ver, no hay que ser ingenuos. Los operadores que buscan promover a sus candidatos van a seguir allí. ¿Es la publicidad y la transparencia una de las formas para hacerles más difícil esta influencia que ellos quieren ejercer frente a las comisiones? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque recordemos, miren, en el proceso de salas de apelaciones es un tema no solo arduo, yo veo que es un tema muy complejo de poder calificar y hacer transparentes, y al mismo tiempo de hacerlos transparentes, conocer la calidad de los perfiles, de dónde vienen, qué han hecho, qué competencias tienen. Es difícil, aún tener la información, digamos que generar eso en un proceso de sociedad es complejo. Ahora, en el proceso de cortes, yo creo que es un poco más alcanzable saber que el proceso transparente de entender por qué se privilegian ciertos temas en la tabla de gradación, se valoran ciertos documentos o ciertas credenciales para valorar la experiencia y las calidades de idoneidad de los postulantes, permite, sí, hacer una evaluación amplia
de qué tipo de magistrados se está perfilando por tener. Y ese perfil y esa valoración lo que nos permite en las reglas del juego que la misma comisión establece es entender cuál va a ser el producto, el resultado dentro de lo posible. Y eso yo creo que sí es la batalla que se puede tener, es el esfuerzo que se puede dar y es lo que hay que acompañar de quienes lo están haciendo. Yo regreso a un punto que mencionaba Linda, era cómo trasladar a la sociedad, a todos los ciudadanos y ciudadanas, la importancia de la integración de las cortes, que van a conocer a futuro casos como el del exdiputado Baudilio Ichos, y el reto que mencionaba Goyo, o sea, en la integración, en la selección de los candidatos para sala de apelaciones, es una cantidad interminable de expedientes los que se están revisando. Sabemos que hay organizaciones y colectivos que se están interesando en supervisar y fiscalizar ese trabajo. ¿Cómo materializar o cómo dar a conocer a la ciudadanía un trabajo que es bastante arduo, bastante especializado, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener un criterio de lo que se está decidiendo en las comisiones de postulación? Bueno, precisamente las organizaciones que acompañan estos procesos, y por mencionar alguna, mencionaría la Alianza por las Reformas, que le da seguimiento de cerca. Para mí es bastante función de ellos, lo que mencionaba antes, de mediar los contenidos, aunque se sabe que son bastante extensos. A lo mejor la ciudadanía no va a estar lista como para hacer un análisis exhaustivo de cada uno de estos expedientes o de estar al tanto o el seguimiento, pero lo que sí pueden hacer es hacer presión o tener por lo menos la importancia de lo que esto significaría para el futuro. Más que las apelaciones, me preocupan las otras cortes, aunque no quiero decir que sea menos importante, pero creo que son quizás más sencillas de comprender que la de apelaciones. Que la de apelaciones. Entender la integración de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay ya quienes buscan que esta selección sobre todo el examen, la medición que va a hacer el Consejo de la Carrera Judicial sea apresurado. ¿Esto nos puede abrir una ventana de riesgo de que no se haga una evaluación correcta, Goyo? Bueno, miren, lo que hay que ver acá es que después de 2 años de no implementar completamente los mecanismos que establece la ley de la carrera judicial y el proceso de evaluación, que no es una vez que se tiene que evaluar, y no solo a magistrados o a jueces que están usando magistrados, tiene que ser el personal. Después de 2 años de ese tema, cualquier periodo que se vaya a aplicar de aquí para poder elegir magistrados en evaluación puede sonar apresurado. Lo importante es que cumpla con estándares, y ahí hay distintos esfuerzos académicos y de sociedad civil que se han presentado a la Corte Suprema de Justicia, que se han presentado a la ley, al Consejo de la Carrera Judicial, para que se valore y para que se tomen en consideración estos aspectos técnicos que han, sobre todo, trasladado expertos en la materia de recursos humanos. No abogados, ¿verdad? O sea, sino expertos en materia de recursos humanos, como propuestas no solo para el reglamento, sino para el proceso de evaluación. Si todo esto se pudiera condensar, y de hecho se tiene que hacer, porque cumplir con la resolución de la Corte Constitucional es un mandato, va a tener que ser un proceso que tiene que acelerarse. Ahora, que tenga que acelerarse no quiere decir que tenga que hacerse a la carrera, o que tenga que hacer saltándose requisitos, o que tenga que hacer para cumplirlo como requisito indistintamente que ocurra. Tiene que hacerse cumpliendo el parámetro constitucional de idoneidad y capacidad, y tiene que hacerse en aplicación, digamos, de los parámetros que establece la ley de carrera judicial y el reglamento que se apruebe. Entonces, tiene que haber calidad. O sea, para evaluar calidad, para evaluar idoneidad, tiene que haber un proceso de calidad. ¿Va a tener que hacerse acelerado? Sí, producto de la negligencia y de la responsabilidad o la irresponsabilidad del Consejo de la Carrera Judicial, que no aprobó en tiempos este proceso. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Qué sucedió en el Congreso de la República con el estado de sitio? De eso hablaremos luego de la pausa. Este
Este viernes se tenía previsto que los diputados conocieran en tercera lectura y redacción final los 2 estados de sitio decretados por el organismo ejecutivo, pero por falta de quórum no se logró. La Junta Directiva del Congreso esperó por más de 2 horas para que sumaran más de 80 congresistas, pero el tablero solo alcanzó 74. Debido a que hoy vencía el plazo, el presidente Álvaro Arzú desistió y levantó la sesión. A criterio de varios parlamentarios, el Ejecutivo debe enviar un nuevo acuerdo gubernativo para pedir de nuevo la medida, mientras esta queda sin vigencia. El Congreso de la República no cumplió hoy con su responsabilidad y por lo tanto nosotros le pedimos como al presidente de la República que vuelva a pedir el estado de sitio para que nuevamente comience el trámite, ya que la ley ahorita, que está ahorita, ya no se puede ampliar porque no se logró. Estamos no solo comprometidos con el esfuerzo que se está haciendo en el estado de sitio, sino estamos comprometidos con que el presidente vuelva a mandar un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros solicitando el nuevo estado de sitio en esa misma área con algunas modificaciones que están recomendándose. Lo que procede sería eso. Lo más viable es que el señor presidente de la República envíe nuevamente el proyecto de estado de sitio solicitándolo al Congreso el día lunes para que lo conozcamos martes, miércoles o jueves. Yo pienso que la seguridad y la estabilidad nacional merecen 1, 2, 3 y un montón de oportunidades. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Ichos. Hablamos en el primer bloque sobre la entrega del exdiputado Baudilio Ichos implicado en el caso Ixpisa Chiquimula. Luego también platicamos de las comisiones de postulación y cómo uno de los personajes más famosos de esos procesos, el llamado rey del tenis, pues fue rechazada la medida sustitutiva, el arresto domiciliario que solicitaba. En este bloque queremos conversar sobre lo que ocurre en el Congreso de la República, un organismo legislativo que le ha costado convocarse, ha costado que exista el quórum necesario para conocer temas, y este día pues no se pudo ratificar la prórroga del estado de sitio para 22 municipios y también para Sololá. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? ¿Es el tema del estado de sitio lo que no logra convocar a los diputados o simplemente ya esta legislatura está en las últimas horas y solo se reunirá para el presupuesto 2020? ¿Qué sucede, Linda, con un Congreso que está difícil, que no suma en este momento los números suficientes para conocer la agenda legislativa? Sí, hay algo que me parece interesante y es que hasta el momento habían estado muy acorde y muy bien el Congreso con el Ejecutivo, que es a quien le interesa el estado de sitio. Así había sido el último año, el último tiempo. Me parece interesante que recientemente al Congreso no le interese y no logra el quórum para extender el estado de sitio. Esto también habla de algo, esto habla de que se están deshaciendo alianzas y que cada quien ya está empezando a jalar por su parte. Y bueno, al Congreso no le interesó esta vez el estado de sitio como no le han interesado otras iniciativas que no sean las propias o las que apalabran dentro, ¿verdad? No me extraña para nada que no lo hayan alcanzado, con la excepción de que para mí rompieron una alianza que tenían con el Ejecutivo y ahora a ver cómo se vuelven a configurar o no se configuran porque queda tan poco tiempo que posiblemente ya cada quien esté en su bando, digamos. ¿Es el presupuesto uno de los temas que puede volverlos a reunir en este momento, uno de los pocos temas que les interese junta directiva tal vez? Sí, podría ser. Y pienso también que entran otros intereses, ¿verdad? El interés del nuevo gobierno también podría entrar ahí y cómo se pueden hacer alianzas ya pensando en el nuevo gobierno. Ahí va a haber una reconfiguración y hay que saber que esta configuración que se dé por el presupuesto es la que se podría mantener en los próximos años, especialmente para los diputados que siguen. Los que lograron su reelección. El Congreso de la República no ratifica este estado de sitio. Algunos diputados de oposición piden modificaciones y que la propuesta que envíe el Ejecutivo tenga otros matices, otros enfoques. Pero es difícil reunir ahorita los votos suficientes para que esto camine en el Congreso. Bueno, hay que ver si no es porque solo es viernes, ¿verdad? O sea, recordemos que... si no es un día atractivo para los diputados. Muchos de ellos viajan. Sí, muchos de ellos viajan a sus distritos
y podría ser que por eso pues, no se logra, digamos, generar ese consenso. Lo que me parece interesante es que por primera vez yo nunca había visto, digamos, a un ministro de la Defensa comparecer al hemiciclo, y lo hace, digamos, como invitación a exponer lo que podría entenderse como la labor que ha llevado a cabo el Ministerio de la Defensa en el marco del estado de sitio. A partir de eso es que empiezan a sonar las voces de una modificación en el proceso del decreto de prórroga, y habrá que ver cómo se logra, digamos, movilizar en un espacio en donde la prioridad es la discusión del presupuesto, pero la prioridad de las comisiones y sobre todo de la Comisión de Finanzas en este momento es es el punto clave, digamos, del Congreso en la discusión del presupuesto dentro de las bancadas, pero también con el gobierno, el gobierno y el gobierno entrante, ¿verdad? Que ya empieza a posicionarse, digamos, con algún tema o algunas solicitudes de enmienda. Eso creo que va a traer mucho más la luz pública y mucho más la atención de los actores políticos que pensar en una prórroga para el estado de sitio en Nororiente. Eso podría ser lo que está ocurriendo. Veremos qué ocurre en la próxima semana, ¿verdad? A ver, ¿qué incentivos tienen los diputados, sobre todo aquellos que no lograron reelección, para volverse a reunir, debatir y aprobar estas nuevas propuestas e iniciativas? Goyo, ¿será solo el presupuesto lo único que les puede llamar la atención para volverlos a convocar o reconfigurar sus fuerzas y el músculo político para la siguiente administración? Miren, yo creo que dentro de la parte legislativa a los diputados, ¿qué les interesa? Lo que les interesa es que la modificación o la forma en que está establecido el régimen orgánico interno, lo que privilegia es el pago de dietas y muchos de los temas por asistencia a sesiones de trabajo, ¿verdad? De las comisiones. Entonces, ese es un tema. O sea, ascender a las comisiones implica, digamos que, un incentivo económico para los diputados. Ahí hay, digamos, un incentivo claro para acudir al Pleno. Ahora, para aprobar iniciativas, para discutir o para generar legislación, difícil de encontrar incentivos. Parece que el último habría estado en esa articulación o en ese bloque de ganaderos que logró sus apoyos políticos y tendió bien esa alianza para lograr su régimen específico que vimos aprobado la semana pasada. ¿Ha sido provechoso el balance positivo o negativo del estado de sitio luego de ya cumplirse un mes en 22 municipios del país, Linda? Desde mi punto de vista, no para nada provechoso, especialmente para las poblaciones de la región. Nada más es una limitación a sus derechos, y además considero que no tenemos todavía el alcance de saber no solo qué pasa en los territorios, sino también la razón de ser de esto, porque se tomó esta medida que es completamente desproporcionada por el motivo que surgió, ¿verdad? No es una medida demasiado grande, y en el balance para mí son las poblaciones del territorio las que sí salen perdiendo. ¿Y prorrogarlo esto sería un acierto? No, para nada. Terminó, y más bien sería ahora el momento como de reconstruir el tejido social que se pudo haber perdido en este tiempo, restituir derechos, estar atentos de que se hayan cumplido. También el momento de hacer como el recuento de los daños. Hay muchas organizaciones locales que ya reportan algunas actividades que no pudieron llevar a cabo por el estado de sitio. Ya tocaría, ya que está levantado, pues poder ir y ver qué es lo que sucedió, o que ellas mismas lo reporten, ya se pueden organizar. Y a menos, claro está, que lo restablezcan, ¿verdad? O que el Congreso se reúna, pero de lo contrario, y para mí, ni siquiera hay motivo suficiente para prorrogar este estado de sitio en estos 22 municipios. Pero esto contrasta un poco, digamos, con lo que algunos diputados han dicho de la necesidad de que la presencia del Estado se mantenga por 30 días más en estos municipios, sobre todo porque han hablado mucho de la presencia de narcolaboratorios, la presencia de una frontera porosa en donde entran estas narcoavionetas a territorio nacional. ¿Es eso suficiente argumento para mantener el estado de sitio? Sí, mire, lo que ocurre en mi visión en particular es que
En un Estado democrático en donde podría haber, por la debilidad institucional y por distintas ausencias históricas, un debilitamiento, actores locales, sociales e inclusive criminales que reten el poder del Estado para cumplir con sus fines, pensar que tiene que haber un estado de excepción que es propio de regímenes autoritarios o de espacios, digamos, de conflicto, no hace sentido. Entonces, existen todos los mecanismos institucionales para hacerse el control territorial sin necesidad de prorrogar un estado de excepción, como el estado de sitio específicamente, ¿verdad? O sea, yo creo que los elementos institucionales para ejercer el poder del Estado frente a grupos criminales y frente a los distintos disturbios existen en este momento. Poblaciones organizadas que quieran, digamos, que generar altercados, en este momento ya no parecen ser esos indicios los que podrían sostener la amenaza en la visión particular que el ejercicio del poder tuvo el gobierno. Entonces ya no yo vería una justificación o un sustento, inclusive en esa óptica, bastante, yo lo diría hasta retrógrada, pensar que es necesario, ¿verdad? Ahora, la amenaza del tema del narcotráfico, la amenaza de poblaciones organizadas o de grupos criminales vinculados a distintos espacios, eso va a seguir, o sea, es algo que hemos visto en las últimas 2 décadas del proceso de consolidación de paz para adelante, como una de las cuestiones que amenazan la tranquilidad y la paz social dentro del Estado. Para eso tenemos a las fuerzas de seguridad, para que puedan, digamos, priorizar una política en atención a este tipo de conflictos. Ahora, pensar que durante 60 días, o si se quiere volver a prorrogar 90 días, tienen que estar limitadas las garantías como la de detención legal. Eso quiere decir que en algún caso podría llegarse a detener a una persona sin explicarle causa de qué o en disposición de qué se le está deteniendo. Me parece que es un absurdo en una democracia, y en una democracia en estas condiciones. Eso es lo que a mí me parece. Entonces yo no vería en la justificación para prorrogar hoy el estado de sitio. El Estado puede, digamos, hacer su función sin la necesidad de este estado y continuar con las investigaciones que está desarrollando. Bueno, vamos a la pausa, volvemos con más de este tema en el último bloque de Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Hechos. Es viernes y como todos los viernes hacemos un recuento de la nota más destacada de la semana o la que promete en los próximos días generar bastante información. Comenzamos de este lado con Linda. ¿Cuál crees tú que es la noticia de la semana o la que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días? Considero que es la creación de esta comisión anti-CICIG. Que es a todas luces anticonstitucional, que incluso desarticuló algunos poderes y que también es muy mediática porque creo que también para eso fue creada, ¿verdad? Para ser mediática. Tuvimos ayer exposición de algunos casos, exagerándolos y excediéndose completamente de sus atribuciones los diputados, y yo considero que esto va a seguir y todavía no logro dilucidar de qué forma se le puede limitar, posiblemente frenar esta comisión, pero no se va a detener la campaña anti-CICIG completamente desmedida y exagerada. Ahora, ¿crees que va a cumplir el objetivo de ser mediático y llegarle a la gente para que sea una discusión de calle de los hechos positivos y negativos de la comisión? Sí, a mí me preocupa que esto sea el cierre de la CICIG, digamos, porque no tenemos mucha memoria histórica en Guatemala y al final el cierre va a ser ¿verdad? No hay ni siquiera forma de defenderse ante todas las barbaridades que están diciendo. Entonces, esto va a ser el cierre. De hecho, para eso fue creada, para hacer como una especie de reporte o de informe anti-CICIG de todos los casos que llevó mal y la victimización, etcétera. Considero que es lo que va a quedar en la mente de muchos ciudadanos y ciudadanas al final de todo este proceso que costó para realmente combatir la impunidad un poco en Guatemala.
a ver, ¿qué va a pasar con la comisión anti-CICIG? ¿Se van a seguir desarrollando las audiencias? Hay un plazo de tiempo hasta el 10 de enero para que esta comisión dé sus conclusiones y sus recomendaciones, pero ojo, el Ministerio Público ya ha presentado un amparo en la CC. Estamos viendo una comisión que va a estar funcionando solo pocos días. ¿Se puede adelantar eso? ¿Qué va a poder decir la CC en cuanto a esta acción presentada por el mismo Ministerio Público y la Fiscal General? Okay. Bien, yo sí siento un poco en esa parte con Linda pensar que este es el tema que nos vamos a quedar con lo que fue la comisión, las que la puede generar una justa y clara impresión a la medida de lo que la comisión significó en el tiempo que estuvo en Guatemala. Por otro lado, creo que en la parte en donde permite hacer una evaluación de los procesos judiciales, la comisión es claramente inconstitucional y está generando funciones que no le competen al organismo legislativo. Lo peligroso no es solo para el proceso de CICIG o a la polarización en el ambiente que está generando. Lo peligroso es que valida posiciones del Estado y valida posibles violaciones de derechos humanos del Estado de Guatemala. Y eso tiene altas connotaciones en la condena del Estado en tribunales internacionales especiales de derechos humanos. Esa parte, digamos, creo que es clara como un proceso que no le compete y que está fuera de su alcance, en la medida en que esa es otra función, es una función jurisdiccional de otro tipo. Y por eso creo que a la acción que presentó el MP de forma atinada, la Corte de Constitucionalidad nuevamente, y para generar más polarización y más bulla dentro de las instituciones, va a tener que suspenderla. Entonces va a venir los diputados diciendo que la CC otra vez quiere poner la balanza, pero la realidad es que están haciendo las cosas mal. Ahora, el hecho de evaluar un fenómeno social o un actuar institucional puede estar dentro de las competencias del Congreso, siempre y cuando no vulnere la función de poderes, y eso es lo que está haciendo. Entonces, esa parte es delicada y yo creo que no la vamos a ver funcionar de aquí hasta el 10 de enero, ¿verdad? Creo que no va a ser así porque la violación es clara, ¿verdad? Es evidente y es manifiesta de que todo este circo o teatro que están haciendo para generar sí un proceso de quienes se pudieran haber visto afectados podría hacerse de otra forma y de otro mecanismo, ¿verdad? Que sea constitucional y que sirva, digamos, a un proceso legal. Ahora, ¿cómo se debe discutir el legado de CICIG? Aquí hemos durante la semana hablado también de esa noticia y hay visiones diferentes sobre cuándo es el momento, si debe ser una discusión académica, una discusión técnica, una discusión de diferentes sectores, que si tal vez es muy pronto hablar en este momento del legado de CICIG, y que si los diputados son los más adecuados o los canales más adecuados para discutir ese legado, Goyo. Sí, miren, yo creo que la sociedad puede seguir tratando de posicionar y de ver quién habla más fuerte para quedarse con la impresión que mejor convenga. Lo cierto es que lo que deberíamos estarnos enfocando es que los casos que están abiertos puedan continuar hasta llegar a una sentencia que sea justa y en un proceso que se lleve a cabo, digamos, de una forma debida y siguiendo los procesos adecuados, porque lo que necesitamos sí es llegar a sentencias. Y claro, si se prueba las tesis de investigación, que es lo que parece evidente en la forma contundente que se presentó en muchos de los casos, van a ser efectivas y condenatorias. Esa es la parte de la que yo le pondría atención. Lo que se está tratando de hacer con toda esta bulla de quienes van a salir con seguridad en grandes rasgos del poder, ¿verdad? O sea, recordemos que 108 diputados no se reeligieron y el partido de gobierno y el partido que ha tenido control sobre el Congreso en los últimos 2 años fue altamente castigado en las urnas. Van a cambiar el 14 de enero, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso, sí podemos empezar a pensarnos qué nos queda, pues, cómo construimos o reconstruimos una senda de fortalecimiento institucional en la justicia y en el sistema político, y etcétera. Eso es lo que yo creo que deberíamos de poner atención. El tema de CICIG va a salir con posterioridad cuando lo podamos ver en perspectiva o cuando podamos ver cómo continuar el fortalecimiento institucional que es necesario. ¿Cuál debería ser el debate entonces en este momento? No tanto los blancos y negros de CICIG, sino el fortalecimiento institucional. Nos estamos olvidando de eso, de el papel del Ministerio Público, el fortalecimiento de la FESI y el resto de los casos que están pendientes. Sí, además es como vendieron la idea, ¿no? La idea era, va a salir CICIG, pero queda una FESI fortalecida, queda un MP fortalecido y entonces ya Guatemala es capaz de llevar sus propios casos contra la impunidad, no hace falta la CICIG, así lo decían, ¿verdad? Entonces,
A mí, desde mi punto de vista, no hace falta efectivamente que cada quien levante su voz y a esas alturas de pro o anti, sí, nos ahogamos en ese debate y enfocarnos en la continuidad de los casos y en el fortalecimiento de las instituciones. Bueno, es el turno de Goyo. Goyo, ¿cuál crees es la noticia más destacada de la semana o la que puede dar de qué hablar en los próximos días? Bien, yo voy a salir un poco de la parte o de solo ver el enfoque nacional. Yo creo que el proceso que se está siguiendo contra el presidente de Estados Unidos, de la interferencia o la búsqueda de apoyos internacionales para bloquear o para investigar a su candidato contrincante, en este caso el ex vicepresidente Joe Biden, va a tener connotaciones en la región como una respuesta de Trump en algunas de sus políticas que todavía no hemos visto, y creo que nos va a seguir haciendo ruido, internacional, pero puede haber, sobre todo por las condiciones duras en términos de migración y de repatriación, puede haber, digamos, efectos no tan positivos o que van a ponernos en la mira pública, como lo han hecho en otros momentos, pero por un énfasis de tratar de hablar de algo más en la agenda pública de Estados Unidos, volver al tema de migrantes con contundencia y sobre todo migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, o tal vez ya no de El Salvador, porque parece que ahí hay un buen manejo de relaciones, sino de Honduras y de Guatemala, y eso podría ser preocupante. Ahora, sí, el famoso impeachment, que pareciera ser uno de los temas que va a ser protagónico en la campaña presidencial del 2020, pues obviamente juega en contra del presidente Donald Trump. La posibilidad, o a favor, ¿no? Bueno, no sabemos cómo lo maneja, pero lo que sí es seguro es que él va a querer enarbolar nuevamente la bandera de la antiinmigración como uno de sus temas que domina, y uno de sus temas en donde las bases también, hemos visto, le responden muy bien. ¿Quiere decir que se va a poner más duro? Podría ser, y frente a los migrantes es digamos que es uno de los objetivos claros, sobre todo porque la migración parece no parar, ¿verdad? Hay mucho trabajo para tratar de disminuir esos incentivos, pero mientras tengamos la ausencia clara de políticas públicas que permitan generar incentivos para quedarse, generar incentivos para la producción y para el trabajo en Guatemala, va a ser muy difícil que no seguir, digamos, alimentando esas políticas tan duras como las que ya ha venido de forma manifiesta ejecutando Trump. Linda, en este caso, esa noticia que ha sido portadas de muchos medios internacionales, ¿ves esta preocupación de Goyo de que el presidente Trump va a querer impulsar otro tema más fuerte que el impeachment que están manejando en este momento los congresistas demócratas en el Capitolio, y tratar de desviar las miradas al tema de la migración, que es uno de sus preferidos y favoritos y donde él sabe dominar, y que eso puede jugar en contra de los nacionales y en contra del Triángulo Norte? Sí, yo no miro un buen panorama, la verdad. Sea quien gobierne Estados Unidos, porque creo que Trump ya instaló el tema antimigración, y desinstalar o hacer este cambio va a ser muy difícil. Por eso no soy tan positiva. Además, él se muestra bastante fuerte, él está seguro que va a permanecer y que no pueden contra ellos, contra él, contra su partido. Y yo no miro ningún buen panorama, al menos en temas de migración, incluso desde los demócratas, desde ahí, porque luego tendremos que estudiar dentro cómo funciona este partido, y tampoco creamos que es como la salvación y ellos quieren... Bueno, con Obama se incrementaron los números de deportados, recordemos. Exactamente, entonces yo realmente no creo que el tema de migración debería ser algo que deberíamos de ser capaces de resolverlo desde nuestros países con algo de voluntad política, pero yo no considero que en Estados Unidos las cosas vayan a pintar diferente para nuestros migrantes. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Linda. Muchas gracias, Goyo. A usted muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos el lunes.